el día de hoy, Juan capítulo 2, versículos que vamos a abordar el día de hoy del 12 al 22, tal vez algunos dicen, pero el del 12 lo vimos la semana pasada. Regresemos un poquito para entrar un poco en el contexto y vamos a llegar hasta el 22 el día de hoy. Y bueno, veremos allí. Entonces, un tema muy, como decía, asertivo en la oración que el Espíritu Santo trajo a colación. Y es lo siguiente. Muchas veces desde el púlpito uno puede, exponiendo la palabra debidamente aún, empezar a dar ejemplos tal vez de la vida de uno mismo para que sea más fácil el entendimiento de la palabra. ¿Y cómo podemos aplicarlo a fin de cuentas? Porque de eso se trata. No solo es de leerlo, no solo es de entenderlo, sino es de aplicarlo a nuestras vidas. ¿Sí? Debemos de ser hacedores de la palabra, no solo oidores de la palabra, es lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo a hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy no va a dar ningún ejemplo. Y simplemente vamos a confiar a que el Espíritu Santo va a traer a colación en nuestros corazones la convicción exacta que cada uno necesitamos el día de hoy. Simplemente vamos a dejar los principios que nuestro Señor Jesús trae hoy, a que ellos salgan a flote. Pero la aplicación, mi oración esta mañana, es que sea el Espíritu Santo revelándonos a cada uno personalmente cuáles son esas áreas de nuestras vidas las cuales necesitan ser purificadas. Esa es la oración. Hemos orado, Señor. Amén. Bueno, Juan capítulo 2. Vamos a ir a otros lugares, sí, aquí en pantalla, y este es el título de nuestro tiempo esta mañana. Purificando el templo. Vamos a ir entonces a Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a estar en el Salmo 69, Colosenses capítulo 3 y Primera de Corintios capítulo 3, son las principales escrituras esta mañana. Sí, vamos a ver otras como es de costumbre que nos van a apoyar en nuestra palabra. Vamos entonces a leerlo de corrido todito primero y después entonces sí vamos a desglosarlo versículo por versículo. Vamos entonces al versículo 12 retomando de la semana pasada y dice así. Dame esto un momentico. Dice: después de esto Jesús bajó a Capernaum con su aquí tengo esto que me está bloqueando, con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba bueno, ya hasta aquí llegamos, llegamos hasta el 22. Ahí tenemos nuestra palabra el día de hoy.
Vamos a reducir un poquito esto. Ok. Entonces, vamos al versículo 12. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 12 de nuevo? Nos dice que después de esto, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que acabamos de ver que pasó? La semana pasada veíamos el primer milagro, la primera señal de Jesucristo, que fue convertir el agua en vino. Entonces es justo después de esto, entonces dice que él bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Bueno, Capernaum, vamos a ver por dónde andamos. Vamos a tratar de ilustrar aquí un poquito por dónde andamos nosotros. Entonces, Jesús está allí arriba, lo más arriba que puedo llegar allá en la televisión. Allá arriba es donde, de hecho estaban un poquito más acá, estaban en Canaán, fueron a Capernaum, que es allá más arriba. Todo esto en la región del Mar de Galilea. ¿Listo? Esa área, toda esta región aquí, es el área en donde Jesucristo principalmente hizo su ministerio durante los 3 años. Sí hubo momentos en donde estuvo en otros lugares, pero principalmente se concentró allí arriba. ¿Sí? Allá arriba, si uno va hacia más arriba, hacia digamos que la mano derecha, allá está Betsaida. Allá está también un lugar donde Jesús también hizo milagros, por ejemplo, por esos lados. Nazaret, donde él vivía, era allí en este lugar también. La región, esa es la región de Galilea. La región del centro, de donde estaba el pueblo, es la región de Samaria, que sabemos eran personas las cuales los judíos no se llevaban tan bien con ellos, ¿no? Y ven ilustrados tal vez aquí unos caminos. Bueno, este es el camino que tomaría cualquier persona para llegar de Galilea hasta Jerusalén, que está aquí abajo, arriba topográficamente hablando. Estamos hablando de que irían por este lado, que es lo más corto, pero los judíos por lo general, ¿qué hacían? Circunventaban esa área para evadir a los samarios y llegar precisamente a Jerusalén. ¿Por qué hacían esto? Porque durante el año ellos tenían que hacer peregrinajes a la ciudad santa, ¿sí? Para cumplir con las fiestas, para cumplir con los festivales y demás que tenían como costumbre ellos. Pero Jesús, hay una ocasión que claro, sí atraviesa y se ve pues donde él efectivamente, va directamente de Jerusalén hacia, porque en ese momento estaba en Jerusalén, cuando él iba hacia Samaria y se encuentra ¿con quién? Con la mujer samaritana, ¿se acuerdan de esa ocasión? Listo. Entonces, esto entendiendo un poquito la geografía para encajarnos ¿dónde está Jesús? Y desde dónde va, brevemente, por algo muy puntual, y es interesante porque comienza su ministerio Jesús. La semana pasada habíamos hablado de que Jesús le había dicho a su madre, todavía no ha llegado mi hora. Otra de las razones por las cuales, y no lo podía decir la semana pasada porque entra a colación esta semana, se decía que no era todavía su hora, es tal vez por el corchete tan importante del ministerio de Jesús. ¿Dónde comienza en realidad el ministerio de Jesús en cuanto a sus declaraciones, sus palabras, sus enseñanzas? Lo vamos a ver hoy, y es en Jerusalén. ¿Y dónde termina el ministerio de Jesús? Con sus palabras, sus enseñanzas y sobre todo su ejemplo en Jerusalén. ¿Listo? Entonces, es la obra poética de Jesús también, de cierta manera, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta nuestro contexto también allí. Ahora, nos dice aquí que se quedaron allá unos días, entonces fue algo muy breve, allá en Capernaum y directamente hacia abajo. Seguimos. Entonces, versículo 13, ¿no? Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos. Hay un momento, vamos a explicar qué es esto de la Pascua. Tal vez algunos conocemos, tal vez algunos no conocemos. La Pascua era vinculada con otra fiesta también para el pueblo de Israel, que tenía lugar 7 días después de la Pascua. Y era el festival de los panes sin levadura. Y esto tiene un significado muy importante también, porque durante esta fiesta de los panes sin levadura, los judíos tenían que asegurarse que no hubiera absolutamente nada de la levadura en los utensilios que ellos tenían, que en sus casas, en sus lugares, y ellos buscaban en cada rincón, escarbaban por todos lados que no hubiera ni un tricito de levadura. ¿Por qué? Porque la levadura era símbolo de pecado, ¿ya? Entonces tenían que limpiar todo, que no hubiera pecado.
Listo. Y aquí entonces en este versículo 13 vemos cómo pues Jesús va a ver, o en este pasaje en general, pues vemos esta imagen de cómo Jesús trae el Antiguo Testamento a hoy en día para limpiar lo que viene siendo su casa, la casa de su Padre también. Y vemos cómo el Señor también en la lectura del día de hoy pues tiene un celo por una casa completamente limpia. Tiene un celo por una casa completamente limpia. Ahora, en esta fiesta, entonces, cada hombre judío tenía que ir allá a la ciudad santa. ¿Cuáles eran de las otras fiestas que tenían que ir? Eran 3 al año que tenían que ir. La otra era Pentecostés y la otra era el Festival de los Tabernáculos. ¿Ok? Esos eran los 3. Para que vayan alimentándose también de la cultura, ¿no? Listo. Continuemos entonces, bueno, vamos a ir allí para que vean dónde lo dice. En Deuteronomio capítulo 16, para los que les gusta tomar nota, entonces dice allí: 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura. Hablando del lugar donde Él elija, porque acuérdense, en esos momentos el templo era un templo portátil, llamémosle así, ¿sí? Lo llevaban de lugar a lugar, porque el pueblo de Israel estaba como nómada en esos tiempos. Todavía no habían llegado al lugar donde se iría a construir. Todavía Salomón no iría a construir el templo. Todavía antes de eso, inclusive, nada. Entonces, llegamos a que donde él iba a señalar. Entonces, donde el Señor decía, bueno, aquí vamos a hacer, aquí es, listo. Para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. ¿Listo? Siempre con ofrendas para con el Señor durante estas fiestas. No eran el momento de presentar sacrificios por pecado necesariamente, era para ofrecerle algo al Señor, agradecimiento. Y bueno, nosotros que vemos que nuestro Señor Jesucristo, al haber venido a este mundo, Él dice que Él vino no a abolir, ¿se dice así?, la ley, sino que vino a cumplir la ley, ¿cierto? Y esto es bueno porque pues algunos de nosotros, pues yo no sé si algunos de ustedes han celebrado algunas de estas fiestas, pero por lo general creo que ninguno de nosotros celebramos estas fiestas, ¿sí? Y si nosotros entonces fuésemos agarrándonos a la ley, ¿qué entonces estaríamos haciendo? Celebrando estas fiestas, ¿sí? Pero ya estas fiestas para inclusive el pueblo de Dios, a Israel, a ese pueblo escogido, ellos siguen celebrándolo, pero en realidad no tiene sentido la celebración de estas fiestas para ellos, porque en realidad son simbólicas, pero no tienen en realidad una forma de tener relación con Dios de manera esta, ¿sí? ¿Cómo puede el pueblo de Israel, los israelitas, hoy en día, los judíos, tener una relación con Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, de la misma manera que todos nosotros. Si entonces Jesús cumple la ley y todo este sistema queda abolido, ¿ya? Y por ende también todo lo que eso significaba para con ellos. Vamos a ver ahorita en detalle por qué estaba pasando lo que estaba pasando en el templo, porque eran parte de las leyes que habían en ese tiempo, sino que estaban siendo mal usadas, sí, estaban obrando de mal manera con las leyes. Entonces, Hechos capítulo 15, versículo 10, fíjense, dice aquí: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? El yugo es el yugo de la ley, ¿sí? ¿Cuántas leyes tenía el pueblo de Israel que cumplir? 613 leyes. Hermanos, difícilmente todos nosotros aquí hoy podemos recitar los 10 mandamientos, mucho menos 613 leyes, ¿sí? Y era lo que el pueblo tenía que hacer. Y parte de estas leyes eran estas cuestiones que se estaban haciendo durante estos festivales. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18 lo dice de esta manera: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario de ella. Los dos se oponen entre sí. ¿Qué se opone entre sí? La ley y el Espíritu. Listo.
y el Espíritu desea lo que es contrario de ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Sí, si nosotros somos guiados por el Espíritu, porque somos ya en Cristo, y su Espíritu es que nos guía, que nos enseña, que nos lleva, que nos muestra, que nos encamina, que nos trae la convicción, que nos trae la revelación de la palabra también, entonces pues ya no estamos bajo este tipo de sistemas de la ley. Jesucristo vino a hacernos libres de la ley, pero también nos llama a algo que vemos en el todo de la enseñanza del día de hoy, y ciertamente en esta escritura que está aquí, que se acopla, y es que Jesucristo desea que tengamos una santidad personal. Ese va a ser el tema en general, ¿no? Jesús desea que tengamos una santidad personal. Entonces, ¿en dónde vemos esto también? Primera de Pedro, y este es versículo clave para nosotros el día de hoy, capítulo 1, versículos del 13 al 16, y lo dice de esta manera. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, esa palabra deben subrayarla, deben encircularla, deben resaltarla, y si quieren hasta las 3. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos. Sean ustedes santos. De nuevo, encircúlenlo, subrayenlo, resáltenlo. En todo lo que hagan. ¿En qué? En todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Qué es el resumen de esto? Dios quiere una casa limpia, ¿sí? Dios quiere un templo limpio. ¿Ya? Continuemos, entonces, leyendo. ¿Qué vio Jesús allí en el templo? Habíamos dejado al principio del versículo 13. Entonces, subió Jesús a Jerusalén. 14. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Pausa allí. Vamos a ilustrar un poco más también. En pantalla ven la ilustración del templo de Salomón en el monte del templo. ¿Ya? Un dato interesante puede ser para algunos es el tamaño de esto. Esto es grandísimo, es inmenso. ¿Sí? Para ilustración, esto es una cancha de fútbol. Y miren el tamaño del templo sobre el monte del templo. Yo creo que caben, yo no sé, tal vez unas 15, 20 canchas de fútbol ahí, para que vean el tamaño de lo que era esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que nosotros veamos acá, para instruirnos un poquito? Bueno, dice que en el templo, porque por lo general cuando la gente se refiere al templo, en realidad está hablando de esto que está aquí, con ese número 1 allí. Pero el templo es mucho más que eso, ¿sí? Entonces es imposible, ¿sí?, que en el templo ya estuviera lo que estamos viendo nosotros hoy, que bueyes y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde estaban estos bueyes y palomas, los mercaderes, los cambiadores de monedas, todo esto? ¿Dónde estaban ellos? Bueno, ellos estaban por fuera, en el área afuera, aquí. Esto es el patio de los gentiles. Ahí es donde ellos estaban. ¿Sí? Ese era el lugar donde los prosélitos podían entrar. Los prosélitos eran aquellos que habían sido adoptados en la religión, digámoslo así, de los judíos. Eran los gentiles creyentes o por matrimonio se habían casado con algún judío y entonces pues se convertían en judíos, pero podían estar acá y solo aquí, ¿ya? Siendo ellos prosélitos. No de pura cepa, como diría Pablo de sí mismo, ¿no? Y habían otros patios. Ese es uno de los patios, hay 4 patios, y cada patio
daba a una puerta que cedía a otro patio y así sucesivamente, 4 puertas, 4 patios, para llegar finalmente al Santo de los Santos, que queda en el interior inclusive de lo que vemos aquí. ¿Listo? Entonces, allí estaban el patio de los gentiles. De ese patio está la puerta hermosa, que es esta que está aquí, y daba al patio de las mujeres. Las mujeres estaban aquí, podían estar acá en este sector donde está el número 9. De ahí entonces iba la puerta de Nicanor, y a la puerta de Nicanor entraba hacia este sector de aquí, que es el patio de los hombres. Los hombres podían entrar acá, pero hasta ahí llegaban los hombres también. Y después hay otra puerta, que es esta que está acá, y entonces de esa puerta pasaba al patio de los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar en este lugar. De ahí estaba la puerta al santo como tal, al lugar al santo de los santos, y allí pues era donde estaba el altar, estaba la candelabra, estaban los panes, estaban todos los elementos para que el sumo sacerdote pudiera entonces entrar más adentro a la cámara donde está, detrás del velo está el santo de los santos, está la presencia de Dios. Pero algo muy interesante de este templo, hermoso, divino, ¿sí? Es más, todo esto está recubierto en oro y demás, enchapado en oro y demás. Y todo el mundo llegaba a este lugar y decía, wow, qué cosa tan increíble, qué cosa tan hermosa, y hay que mantenerlo, y hay que cuidarlo, y hay que limpiarlo, y hay que asearlo, y hay que dar también. Entonces, ¿por qué? Entonces nos están hablando de las monedas, porque había que pagar el impuesto del templo precisamente para mantener el templo y todo esto. Pero ¿qué pasaba? Hacía 700 años la presencia del Señor ya no estaba en este templo. Y se venían preocupando por 700 años por la fachada, el enchapado, los adornos, la limpieza y de todo esto de este edificio. Pero la presencia de Dios ya no estaba ahí. Resulta y pasa que hace 700 años atrás el pueblo de Dios había sido tomado cautivo. ¿Por quiénes? Babilonia. Correcto, por el imperio babilonio. Y desde ese tiempo el arca había sido secuestrada, digámoslo así, ¿no? Y entonces no había asiento de misericordia, no había nada de la presencia de Dios. Es interesante, guardemos ese pensamiento. Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos allí en esa corte de los gentiles. Y allá era donde se vendían entonces los bueyes, aquí en esta región, los bueyes, las ovejas, las palomas y demás. ¿Y por qué? ¿No se supone que cada uno debía de traer de su pertenencia algo que de una manera u otra le costara a uno? Porque una cosa es pagar por algo, ¿no? Otra cosa es que uno trabaje por algo, ¿cierto? Que uno lo cuide, que uno lo vea todos los días, se encariña aún. Imagínense ustedes la ovejita, o imagínense ustedes el cordero, y uno se encariña con esto y me toca ahora coger y llevarlo para ser sacrificado, en vez de simplemente pues ir a la tienda a comprar uno, ¿no? Pues ya yo no tengo ningún apego con eso. Me cuesta dinero, pero no me cuesta de mi corazón, ¿sí ven? Y esto es lo que estaba pasando en este tiempo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que estaban manejando este sistema. Ellos, motivados por codicia y por avaricia. Por codicia y por avaricia. Codiciando simplemente es, obviamente, que querían más de lo que ellos ya tenían. A ellos se les daba una porción. A ellos también les pertenecía parte del sustento del templo. Y sin embargo, no era suficiente. Ellos querían aumentar más lo que podían tener en sus cofres, digámoslo así, ¿no? Y por lo tanto, entonces, los bueyes, las ovejas, las palomas, que la gente traía al templo, ellos tenían que inspeccionarlos. Entonces, venía fulanito con su animalito, y entonces el sacerdote decía, a ver, muéstrenmelo, a ver, no sé, yo le veo un defecto. Y podía ser minúsculo, puede ser una manchita, ¿sí? A lo mejor solo el sacerdote la veía.
Y por ende, entonces le decía, no es apto, vaya, compre humedad, allá hay unos que venden, ¿sí? Y eso era ganancia para ellos. Entonces estaban aprovechando de la, llamémosle, nobleza de los fieles. Y lo mismo pasaba con los cambiadores de moneda. Entonces cuando los extranjeros venían a pagar el impuesto del templo, venían pues con, qué sé yo, monedas las regiones donde ellos vivían. Digamos que eran monedas del Imperio Romano, que era lo más común. Y entonces, ¿cuál es la imagen que hay en las monedas de Roma? La imagen de César. Entonces decían los sacerdotes, no, esa imagen no, tiene que, vaya y cómprese cámbielo por unos ciclos. Digamos que el cambio de un denario era, digamos, que el cambio de un denario por un ciclo. Pues ellos decían, por ese ciclo tiene que pagar 10 denarios. Y se aprovechaban de la gente de esta manera también, se enriquecían precisamente de esto. Entonces, ellos mandaban a la gente vaya, compre eso que ya, nosotros ya miramos, ya inspeccionamos eso, ya son preaprobados, y compre, y tiene que pagar en esto, porque pues esta es la moneda oficial del templo, ¿sí? Y de esa manera, entonces, se aprovechaban, como les decía yo, del pueblo, ¿no? Allí mismo, era entonces en esa corte de los gentiles, era el lugar donde eventualmente, es interesante, aquí es donde iba a ser llevado Jesucristo. En ese final de ese corchete, la historia del ministerio de Jesucristo, allí es donde Él es llevado para ser sentenciado, para ser culpado, para ser mandado a ser crucificado. En ese mismo lugar. Bueno, versículo 15 y 16. Dice entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos los del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? El punto siguiente, Jesús odia las casas sucias, y esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia. La buena noticia es que Jesús odia las casas sucias. ¿Por qué? Bueno, el templo se supone era la casa de su padre, ¿sí? Él no quería que los líderes religiosos contaminaran con sus emprendimientos, llamémosle así. Pensemos algo bien, sus emprendimientos para ganar dinero. Y Jesús entonces limpió el templo. Él básicamente declaró la guerra a estos líderes religiosos bien hipócritas, ¿no? Porque se supone que ¿qué debían de estar haciendo los sacerdotes? ¿Para qué existían los sacerdotes? Para pastorear el pueblo. Y en vez de estar pastoreando al pueblo, los eran desplumando. Sí, los estaban maltratando. De ninguna manera los estaban cuidando. Y por eso es que Mateo capítulo 23, los que tomen nota, escríbanlo por favor, es un capítulo de una declaración de guerra contra estos líderes religiosos. Allí es donde nosotros encontramos los famosos 7 ayes. ¿Han escuchado? Ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Y al final de todos esos ayes termina Jesucristo llamándoles a ellos serpientes, ¿cierto? Camada de víboras, ¿sí? A estos hipócritas que se supone están ahí rezando, orando a Dios para interceder para con el pueblo, y más bien se están aprovechando del pueblo. Digamos que la presencia de Dios estuviera allí en ese templo. ¿Qué pasaba? Ustedes se acuerdan en el tiempo antiguo,
cuando verdaderamente estaba la presencia del Señor. Y un sacerdote que tenía pecado en sí, no había hecho su sacrificio por su pecado y no se había limpiado debidamente antes de entrar en el lugar santo, ¿qué pasaba con ese sacerdote? Moría inmediatamente, ipso facto. ¿Y qué tenían que hacer entonces los demás? Tenían una soga ahí para jalar el cuerpo para ellos ni siquiera entrar allá. Y sin embargo estos día tras día estaban allá haciendo ese tipo de sacrificios, aprovechándose de la gente, la forma que se estaban atravesando. Por eso tenemos prueba también que la presencia de Dios claramente no estaba allí. Pero el pueblo, claro, convencido que tal vez estaba allá la presencia de Dios, porque pues entraban y entraban y entraban y estos eran santos. Por eso su palabra tenía peso para con el pueblo, porque pensaban de esta manera. Increíble. Y entonces Jesús de nuevo declara guerra, pero no solo declara guerra, sino que de hecho su celo por la casa de Dios, ¿qué pasa? Lo consumió. Aquí, para los que están viendo de nuevo en sus Biblias, dice que sus discípulos en el versículo 17 se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y tal vez en sus Biblias al lado de esa hay un numerito o una letra, ¿cierto? Esa letra los lleva a ver ¿un qué? El Salmo 69, ¿cierto? Exacto. Y sus discípulos entonces, por eso vamos a ver, si dijimos que Jesús odia las cosas sucias y que eso es buena noticia, veamos la mejor noticia aún. La mejor noticia es que Jesús reveló su celo para con el templo de Dios al entregar su vida. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos? Veamos el Salmo precisamente. Nos dice el Salmo 69, y se puede leer el Salmo 69 completo, por favor de tarea, léanlo de completo, y van a ver a Jesucristo, 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 Jesucristo en este Salmo. Pero puntualmente el versículo 9 dice: pues el celo por tu casa me ha consumido, y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Jesús reveló su celo para con el templo de Dios al entregar su vida. Y en ese lugar, donde ya veíamos antes, en ese lugar, en ese patio de los gentiles, allá es donde Él termina entonces para eventualmente ser llevado al Calvario, a entregar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos, para limpiar su casa, ¿sí? Para limpiar su casa. Versículos 18 y 19. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Muchas veces durante su ministerio los líderes le pedían a Jesús una señal, ¿sí? Que les diera una señal, y Él se negó a hacerlo, siempre se negó a hacerlo. A excepción siendo la señal de, decía él, Jonás, ¿cierto? ¿Y cuál es la señal de Jonás? ¿Saben? Miremos en Mateo 12:39, por ejemplo. Esta generación malvada, adúltera, pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que ¿qué? La del profeta Jonás. Ahí está. La señal de Jonás es la muerte, la resurrección, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la señal de Jonás. Jonás es tomado por el pez, llevado al interior de ese pez, dado por muerto, pues quién no, y finalmente liberado del pez. Esa es la resurrección. Ese es el simbolismo de la señal de Jonás: la muerte, el entierro, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el evangelista, dio varias declaraciones, ilustraciones llamativas, podemos decir así, de la muerte de nuestro Salvador. Veamos algunas de ellas. Aquí hay 3. Hay 2 más que les doy a los que están tomando notas ahorita también, para que más luego puedan verlos, repasarlos en casa también.
Mateo 12:39 nos dice, Juan 1:29, allí en pantalla, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nuevo, el Cordero apunta a la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el Cordero que quita el pecado es el que va a ser sacrificado precisamente. Entonces eso apunta a la muerte de Jesucristo. Hoy leemos en el versículo 19 de Jesús, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. De nuevo apuntando a su muerte, él mismo. Y en el capítulo 3, que veremos en un par de semanas, en el versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ya, de nuevo apuntando a su muerte. Los que toman nota también, Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18, Juan 10, 11 al 18, Juan 10, 11 al 18, y Juan 12, 20 al 25. ¿Qué hay allí en el capítulo 10? Versículos del 11 al 18. Aquí se está refiriendo a una de sus declaraciones, de las declaraciones que Jesucristo hizo sobre sí mismo, de los yo sois, ¿sí? Y es el yo soy el buen pastor, ¿sí? Allá Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿sí? De nuevo apuntando a su muerte. Más adelante en el capítulo 12, versículos 20 al 25, es cuando Jesús le habla a sus discípulos y él predice su muerte allá. Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano del trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida de este mundo la conserva para la vida eterna. Y va a decir más adelante que él, entonces, es necesario muera. Juan 12, 20 al 25. ¿Listo? Continuamos con el versículo 20. Y entonces viene esta pregunta de parte de los sacerdotes. ¿Cuál es la pregunta? Y tal vez un poco irrespetuosa, un poco lleno de ira, un poco de desafío. Se nota el tono en esta pregunta. Tardaron 40, y tal vez hasta sarcasmo, ¿cierto? Tardaron 46 años en construir este templo, esa cosa grandísima que nosotros vimos, y tú vas a levantarlo en 3 días. O sea, se le corrió la teja, ¿no? Sí, eso es más o menos la actitud de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué era esta la respuesta de ellos? Porque se equivocaron, estaban muy equivocados del templo del cual estaba hablando Jesús. Y estaban muy también equivocados con respecto al templo donde ellos hacían un ejercicio en vano, en realidad, día tras día. La única razón por que lo estaba haciendo era para lucrarse. Y por eso, pues tal vez esa rabietas de parte de ellos. Es como si alguien te fuese a decir, digamos que alguien te dio la palanca, te hizo la palanca para que tú tuvieras un puesto en algún lugar de trabajo. Y entonces tú vienes trabajando, ¿sí? Ahí todos los días y obviamente pues recibiendo para tu sustento, para tus ahorros, para tus inversiones, para lo que sea. Y un día esa persona a la cual te dio la palanca para ese puesto te dice, oiga, acuérdese que yo fui el que le di la palanca, a mí me corresponde este porcentaje para eso. ¿Qué dirían? Tiene cáscara, está loco, ¿sí? O sea, ¿cómo así? ¿Sí? Y eso es lo que viene a pasar acá, ¿sí? Y los sacerdotes tienen el puesto y ahora Jesús viene a decir, no, eso no les corresponde a ustedes, mucho menos de la forma como lo están haciendo. Lo que están haciendo es un mal ustedes. Y ellos dicen, no, ¿cómo nos vas a quitar el sustento? ¿Sí? Por eso las rabietas de parte de ellos también. Y bueno, Jesús, a fin de cuentas, como les decía, si ellos estaban preocupados por el templo equivocado, ¿cuál es el templo del cual
Dios o Jesús en este momento siendo Dios, pues está hablando de sí mismo. Él es el templo, ¿sí? Él es el templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba en ese edificio, sino estaba ¿en quién? En la persona de Jesucristo. La presencia de Dios vivo. De nuevo la declaración de Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Dios. Y esta declaración, esta ilustración de nuestro Señor Jesucristo, pues predecía ese final de ese sistema religioso, de esa ley, como les decía antes. Ya la ley queda cumplida en Jesucristo, precisamente. Y las fiestas, los festivales, no. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es el festival que nosotros debemos de celebrar hoy en día? La resurrección. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin resurrección no hay nada. No hay nada. No hay nada. Un paréntesis. Algo que estaba, un compartir, así, estaba leyendo esta semana, entre otras cosas, el tema de la Navidad. Y dice en muchas de las cosas que nosotros leemos y las meditaciones que hacemos en la Navidad, que Jesucristo pues se humilló naciendo, dice que en un pesebre, ¿cierto? Pero solo para que piensen en esta, guárdensela. Jesús antes del pesebre estuvo en otro lugar. ¿En dónde? En el vientre de una mujer. En el vientre de una mujer, ¿sí? Y la gente dice hoy en día que la vida no existe hasta cuando cada cual con su opinión de las semanas de gestación que debe tener la mujer. Cuando el Espíritu Santo engendró a María, en ese momento Jesús estaba en el vientre. La vida comienza en la concepción, la Inmaculada Concepción, como se le llama coloquialmente, ¿no? Ahí está. Interesante, ¿no? En fin, pero qué lindo, ¿no? La forma como Jesús lleva más allá las cosas. Y en este caso, su cuerpo siendo ese templo, siendo ese lugar en donde estaba la presencia de Dios. Bueno, continuamos para el versículo 21 y 22. Dice, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, como acabamos de ver. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Y entonces la acción del Señor aquí reveló en todo esto que hemos visto del templo, 4 facetas, 4 caras, 4 verdades, 4 necesidades para con el santo santuario, ¿sí? El santo de los santos, y por ende la santidad de Dios, que es la purificación, ¿no? Lo primero es la santa presencia. Lo segundo es la pureza absoluta de Dios. Lo tercero es la pasión celosa de Dios. Estas son las cosas que vemos aquí. Y lo cuarto es el poder santo de Dios. Ahora, ilustrados para con nosotros en nuestras vidas, lo voy a poner en esta cita, y es clave para nosotros el día de hoy. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vamos a ver estas 4 facetas aquí. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. Ahí está la santa presencia de Dios. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. Entonces ahí pueden, justo al lado de eso en sus Biblias, pueden escribir la santa presencia de Dios con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. ¿Sí? Y ahí vemos lo que debemos de nosotros estar haciendo, y eso es vivir precisamente en esta pureza de Dios. ¿Sí? Nada de eso que acabamos de ver, de habitar de esta manera, de tratarnos de esta manera, es algo corrupto, ¿no?
es algo hermoso, es algo genuino, es algo hermoso, es algo puro, es algo de absoluta pureza. Y continúa diciendo en versículo 17, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Ahí vemos ese mandato, esa es esa pasión. Cuando hay un mandato hay una pasión detrás de esto de parte de Jesucristo. Hay un celo para con nosotros de parte de Él. ¿Sí? Yo quiero que esto sea lo que ustedes ojalá pudieran verse de esta manera, ojalá pudieran estar habitando, morando, pensando día tras día en estas cosas. Háganlo, háganlo. ¿Sí? Por favor háganlo. Se nota esto allí. Y de nuevo dice la palabra aquí, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Sí? Háganlo en el nombre del Señor Jesús y es por medio de Él que nosotros entonces hacemos estas cosas. Ahí vemos el poder santo de nuestro Señor Jesús. Entonces la santa presencia de Jesús, la pureza absoluta de Jesús, la pasión celosa de Jesús, el poder santo de Jesús. ¿Cuál es la última lección nosotros podemos resaltar el día de hoy? Pues básicamente es el llamado y es a lo que confiamos el día de hoy en el Espíritu Santo para que a cada uno de nosotros nos revele en este momento cuáles son aquellas áreas, para que nosotros cuidemos de nuestro templo, para que nosotros cuidemos del templo de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es entonces ese verdadero templo? ¿Cuál es ese verdadero templo? Si ya Jesús no está con nosotros, tiene que haber una continuidad del templo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El templo, ese lugar santo donde estaba Dios, pero por la maldad de su pueblo caen en pecado y hay consecuencias y la presencia de Dios se va. Pero hay una promesa de que va a venir ese Mesías, ese Cristo, ese Salvador, el Hijo de Dios, y viene de nuevo el templo a la tierra y mora por unos breves años, y después la presencia de Dios de nuevo sale de esta tierra, pero por un tiempo muy breve, porque no son pocos días de que nuestro Señor Jesucristo es llevado al cielo, sube al cielo, que de repente entonces en ese día de Pentecostés el Espíritu Santo baja y entra en el corazón de los primeros creyentes, y de creyente en creyente en creyente hoy en día. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si los judíos antes tenían que limpiar este edificio, porque allí, en los tiempos en que verdaderamente estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, y después debieron de haber atendido a Jesús, cuidado a Jesús, venerado a Jesús, adorado a Jesús, pues ahora nosotros tenemos que cuidar de nuestros corazones, de nuestras mentes. Es ahí donde está nuestra alma, es ahí donde está la presencia de Dios en el creyente, en el creyente, en el creyente. A medida de que pasaban los años, pues lastimosamente hubo un deterioro, y aquella casa que un día era donde estaba la gloria de Dios, Shekinah se le dice a eso, Shekinah, la presencia, la gloria de Dios, y ya se había convertido en una plaza de mercado. Que no pase lo mismo con nosotros. Un día nosotros fuimos llenados con gozo, como dice allí atrás, porque la presencia de Dios llegó a nosotros entregarnos y rendir nuestras vidas. Que a lo largo de nuestro caminar, nuestro corazón no se convierta en una plaza de mercado, espiritualmente hablando.
Si nuestros templos necesitan limpieza, más vale que lo hagamos voluntariamente y que no que el Señor tenga que limpiar por nosotros, ¿no? Es mejor, mantengámoslo limpio, mantengámoslo limpio. Dios quiere una casa limpia. De nuevo, aquí está. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Esto es clave para nosotros hacerle mantenimiento al templo. El dominio propio es mantenimiento del templo. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, la obediencia es parte del mantenimiento del templo. La obediencia es parte del mantenimiento del templo. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Parte del mantenimiento del templo. Cuando vivían en ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. No hay divergencias, no debe de haber áreas en la vida del cristiano en que en esto está bien circunventar un poquito, ¿sí? No, en todo debe haber integridad, ya es lo que está diciendo aquí. Entonces la integridad es parte de el mantenimiento del templo. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo el que los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Jesús, esta es mi meditación personal, y se las comparto. Jesús es apasionadamente celoso para con nuestra alma. Jesús es apasionadamente celoso para con nuestra alma. Si no estamos sintiendo que Jesús de una manera u otra nos está llamando la atención, paremos, detengámonos y empecemos a hacer limpieza. Porque la santidad no puede comulgar con lo que no es santo. Y significa estamos lejos. Necesitamos arrepentirnos. Jesús es apasionadamente celoso para con nuestra alma, para con la integridad de nuestro corazón. El lugar donde Dios mora en el cristiano. Y no hay manera de engañarlo a Él en cuanto a nuestras malas intenciones. Él lo sabe absolutamente todo, ni siquiera en pensamiento. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tú, siendo santo, 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 por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo, y es la única manera que por ese sacrificio voluntario de Jesús, tú puedes hoy tomar residencia en cada uno de nuestros corazones, en aquellos en quienes hemos entregado nuestras vidas a ti, en quienes hemos rendido nuestras vidas a ti, en quienes hemos declarado verbalmente, públicamente, Jesús es Dios. Y me rindo a Él, me rindo a su verdad, me rindo a su palabra. Quiero que sea mi Señor. Gracias porque por medio de ese filtro es que tú puedes ver de este corazón inmundo algo nuevo. Y puedes hacer algo nuevo, algo limpio, algo puro, algo santo. Y es tu propósito para con nuestras vidas ahora, Señor. Y no nos vas a dejar tranquilos a tus verdaderos hijos hasta lograrlo. Esa es tu promesa, esa es tu palabra. Por eso te agradecemos. Pero, Señor, no queremos ser como esos sacerdotes necios, hipócritas. Y ciertamente no queremos sufrir la disciplina ni consecuencias. Señor, ayúdanos más bien a buscar tu santidad día a día, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros, hoy mismo, Señor, las áreas en las cuales nosotros tenemos que erradicar por completo cualquier migaja, cualquier moronita de levadura en nuestras vidas, en el rincón en donde se encuentre. Señor, que hoy
podamos confesar a ti primeramente, pero aún si es necesario también a los hombres, aquellas cosas las cuales nosotros estamos guardando, aparentando santidad, cuando en realidad hay impureza. Señor, queremos adorarte, como dice tu palabra, ser adoradores en verdad. De tal manera que las canciones que cantemos, los actos de agradecimiento, las ofrendas que demos, todo, sea bien recibido por ti, porque hay un corazón puro delante de ti. En el santo y poderoso nombre de tu Jesucristo oramos.